Buenas tardes, bienvenidos una nueva vez al Arte de Curar, tu programa donde la medicina preventiva es nuestro objetivo principal. Gracias, muchísimas gracias por permitirnos recibirnos en nuestros hogares, por recibirnos en su familia, en la familia de El Arte de Curar. En el día de hoy, como siempre le hemos prometido, de vez en cuando tendremos programas que haremos. Mi hijo Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE, y esta servidora Neri Esteves, psicólogo clínica, porque habrán condiciones de salud en el país que ameriten hablar de ciertas circunstancias. Y ahora estamos en esa situación. Héctor Armando, hijo del alma, bienvenido, mi Lolito Mando. Hola madre, vamos a tratar justamente de responder unas cuantas inquietudes, sobre todo de procesos y patologías que son extremadamente frecuentes en nuestro medio, como es la erisipela, como es un problemita que vimos en la prensa, de que 2 personas han presentado leptospirosis en una comunidad del país, donde las personas han externado, además de todo, cierto temor por esta patología, ya que una de las personas aparentemente murió, de las que estaban afectadas por este proceso, y trataremos justamente de mencionar esas situaciones que son bastante frecuentes. Sí, no, y vamos a conversar sobre otras cositas, y además de eso, algo que me comentaste y que yo tengo anotado, que es una noticia muy alentadora sobre unas situaciones con el VPH y cómo la vacunación de manera positiva ha incidido. Pero vamos a comenzar, Héctor Armando, de lo general para ir a lo particular. Hay situaciones que yo he visto, que me han comentado, que hemos vivido. Se tiene a veces no muy claro el concepto de vacunación e inmunización. Yo quiero que tú nos digas qué es vacunar, que una persona está vacunada, que una persona está inmunizada, y cuál es la diferencia entre uno y el otro proceso, y cuál es la recomendación que tú haces, porque ese es un tema sumamente importante. Mira, madre, lo primero que hay que decir es que cuando tú estás inmunizado, significa que tú tienes capacidad de defenderte frente a un evento cualquiera. El ejemplo habitual son los procesos infecciosos. Estás inmunizado, tienes inmunidad frente a. Me explico, te dio varicela cuando niño, tú no vas a volver a padecer varicela a menos que tu sistema inmunológico no llegue a fallar. Y hay algunas personas que presentan reactivación de este virus que se queda dormido dentro de ti en forma de culebrilla o en forma de varicela, cuando esa inmunidad que tienes falla. La vacunación lo que trata es de generar una inmunización, en este caso artificial, en el cual se inyectan proteínas, partes de un agente infeccioso o el agente infeccioso en sí, para que tu organismo, si en un futuro se vuelve a enfrentar al mismo o se enfrenta a este, pueda defenderse, esté inmunizado. Pero ¿qué ocurre? No todas las personas que se vacunan desarrollan inmunidad. Hay un grupo de personas que reciben la vacunación y no consiguen que su organismo genere una respuesta que le brinde protección. Me explico. De cada 100 personas que se vacunan contra el sarampión, hay 5 que su sistema inmunológico no los protege porque no reconocen la vacuna, porque no se pueden defender. Y eso es algo que está descrito con casi todas las vacunas que tenemos. Por eso, cuando el Ministerio de Salud Pública y los organismos de regulación en salud dicen que se debe vacunar todo el mundo para tratar de proteger a esos 5 que aún vacunados no van a desarrollar defensa, justamente para que nadie en su entorno se enferme y ellos tampoco se enfermen. Son personas que por alguna idiosincrasia, entiéndase que por no saber la razón, no desarrollan defensas. Pero eso no es exclusivo de, en este caso, el sarampión. También pasa con la hepatitis B, que hay un 5 a un 10% de las personas que aún estén vacunados no se inmunizan.
Entonces, ¿qué ocurre? Eso tú te puedes dar cuenta que hay personas que hay enfermedades que le dan cada cierto tiempo, independientemente de haberlas padecido en el pasado. Y la gente dice, pero es que tiene la defensa bajita. Y la realidad es que hay personas que no van a inmunizarse aún se hayan vacunado. Con la vacunación tratamos de inmunizar, tratamos de proteger a alguien contra esos procesos. Hay otras personas que son un poco más crueles, que son algunas personas que dicen, hay que dejar que él se inmunice solo, dejar que su sistema inmunológico se enfrente a la enfermedad, que la desarrolle para que se cure. El problema es que hay un grupo de personas que van a enfermar de patologías cualquiera, que van a presentar formas graves. Señores, yo se lo voy a poner de la siguiente manera. Hay un virus bastante peculiar, que es el virus que produce paperas, parotiditis, que es una inflamación más que las glándulas del cuello, que ustedes la conocen. ¿Ustedes sabían que hay un porcentaje de los niños que le da paperas que pueden presentar meningitis y morir? O que pueden presentar pancreatitis y morirse. Y esa es una enfermedad que se puede prevenir con vacunas. Y la realidad es que hace cuánto tiempo que usted no ve una gente con papera. Aquí hay médicos que a la fecha, repito, estoy hablando de una enfermedad que el único miedo que le tiene el dominicano es que se le baje la papera a mal sitio, ¿me doy a entender? Y puede inducir posteriormente infertilidad. Hay casos de infertilidad masculina asociada justamente a que este virus de la parotiditis o de la papera, como se conoce, ha migrado al área testicular provocando infertilidad. Por eso, señores, cuando hablamos del proceso de vacunación, es más importante de lo que la gente cree. Héctor, esta situación de que una persona, de que 5 personas de cada 100 aproximadamente se hacen resistentes, digamos, a la vacuna y a la inmunización, no se ha explicado, no se sabe si es cuestión genética, si es cuestión heredada, cuáles son los grupos y los factores de riesgos. No, más que nada, como dijimos anteriormente, es idiosincrático, es algo que depende de cada persona y de la interacción de su organismo con la vacuna. Héctor, en este segmento el tiempo se nos terminó. Cuando regresemos, yo quiero que tú nos digas, antes de entrar específicamente en condiciones de esas infecciones, para que hablemos específicamente de ella y cuáles son prevenibles o no prevenibles por vacuna. Y es que tú nos digas cuál es la diferencia entre una vacuna y un agente inmunizante. Eso a mí me extrañó que una persona me preguntara. Y ni siquiera lo hizo por las redes, sino que me lo preguntó en el supermercado. Y la verdad que a mí nunca se me había ocurrido. Así que, por favor, cuando regresemos, esa es la pregunta que vamos a dejar en el aire. Aquí conversando con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE, mi hijo, coproductor del Arte de Curar, pero que hoy está en su rol de invitado. Neri Esteves, psicólogo clínica, le invita a que no se vayan. Regresamos después de la pausa con mucho más del Arte de Curar. Hola, soy el doctor Héctor Guerrero Heredia, médico psiquiatra. Estoy aquí en el Arte de Curar. ¿Sabías tú que las comorbilidades y la mortalidad en los adolescentes responsabiliza más a los psiquiatras que a los pediatras? ¿Sabías tú que es más importante posiblemente que a un adolescente lo entreviste un psiquiatra que un pediatra? Te parece extraño, pero es la realidad. El suicidio es la segunda causa de muerte en gente joven. Entre los 13 y los 17 años, los jóvenes mueren de 2 razones. Accidentes de tránsito, donde está envuelto el alcohol, que es un problema psiquiátrico, y los suicidios. Por lo tanto, la mortalidad en la gente joven es psiquiátrica, no pediátrica.
Después de esta tan interesante cápsula del doctor Héctor Guerrero Heredia y tan actual, sobre todo en este asunto de suicidio en gente joven, porque este es un tema y un concepto que tenemos que visualizarlo, que hablarlo y que la gente entienda que ni es estigmatizante, ni hay que avergonzarse por buscar ayuda profesional a tiempo cuando se tienen las condiciones que pueden llegar a llevar a las personas a esta situación. Héctor, en este tema que estamos hablando sobre las infecciones y cuáles son puedan ser protegidas por vacunas o no, dejamos una pregunta en el aire. ¿Y cuál es la diferencia entre una vacuna y un agente inmunizante? No, lo que pasa es que la vacuna simplemente se contempla dentro del agente inmunizante, pero un agente inmunizante puede ser la misma enfermedad. Por ejemplo, si a ti te da sarampión, ya tú quedas inmunizado contra sarampión y el virus entonces se convirtió en un agente inmunizante. El problema es el peligro que representa que te dé sarampión a vacunarte. La vacuna es segura, se han aplicado más de 6.000 millones de dosis de vacuna contra el sarampión. Usted escuchó bien. En el mundo se han administrado más de 6.000 millones de dosis contra el sarampión, lo cual hace que sea una de las vacunas más estudiadas, más aplicadas y más seguras. Así que déjese de estar creyendo cuentos de camino, de que autismo, de que infertilidad, de que esto, de que aquello. Mentira. Esa es una vacuna completamente segura. Pero si a usted le dio sarampión, eso significa que usted no le va a volver a dar. La inmunizó. La vacuna se la aplican y evita que le dé. ¿Cuál es la ventaja de la vacuna? Que evita las complicaciones que el virus puede tener, como es desnutrición, neumonía, encefalitis esclerosante subaguda, que por ejemplo esta última que acabo de mencionar es una enfermedad para la cual no hay tratamiento y que tiene una mortalidad nada más y nada menos que de un 100%. Y es una complicación del sarampión que aparece después, años después de usted haberle dado sarampión. No, porque a mi niño le dio sarampión y no le pasó nada. Y 5 o 6 años después le dicen, hizo una meningitis. No hizo una meningitis. Hizo una encefalitis esclerosante subaguda que no se diagnosticó y el niño murió. Y eso se pudo haber prevenido justamente con una vacuna. Tú decías que hay médicos que graduados de hace poco tiempo, que no han visto nunca un paciente con papera. Lo mismo pasa con el sarampión. Y con el polio también. Y con el polio, que nunca han visto un caso de sarampión, y precisamente eso se debe a la vacuna. Cuestión de que es lamentable que, por ejemplo, ahora en Estados Unidos se han dado casos de sarampión por muchísima gente que está haciendo caso a los antivacunas. Vamos a comenzar a hablar de una serie de situaciones y de infecciones y enfermedades. Héctor, últimamente hay como si fuera una plaga con este asunto de infecciones de la piel. Y yo voy a pedirle al máster, Cris, por favor, para poner poner algunas imágenes de la erisipela. Si las imágenes de la erisipela, porque realmente yo me quedé espantada cuando tú me mandaste algunas imágenes y yo busqué otra, y la erisipela es una cosa increíble como se ve. O sea, ¿qué es la erisipela? Mira, y cuál es lo que lo diferencia de las otras enfermedades de la piel? Porque son tantas. Vamos a pedir al máster que nos cambie entonces primero la parte de atrás, que ahora tenemos dengue, tenemos ahí un gusarapito. Miren, la realidad es que la erisipela no es más que un proceso infeccioso de la primera capa de la piel. Estamos hablando de que hay muchas personas que presentan inflamación, enrojecimiento, sobre todo de las piernas, los brazos, pero puede aparecer en cualquier sitio donde usted tenga piel. Esa inflamación puede provocar que los pacientes presenten fiebre, malestar general. Ahí estamos observando algunas imágenes de unas personas con rascado. La realidad es que la picadura de los insectos se pudiera asociar, sobre todo en nuestro país, porque las personas le pican insectos, lo malle, como le dicen aquí, jejene, mosquito, la gente se rasca y eso induce la aparición, repito, de erisipela. En República Dominicana tienden a llamarle disipela. Y vamos a pedir, porfa, si pudiéramos retirarlo y tratar de buscar, repito, imágenes de erisipela o disipela
porque hay que mencionar que la erisipela o la disipela, como le llaman aquí, repito, que es un nombre habitual y frecuente, no existe el término disipela, sino erisipela, y la realidad es que la misma es una inflamación de las primeras capas de la piel con enrojecimiento, y que escuchen esto, no son bacterias que se toman ni por el agua, ni por contacto con otras personas, sino que son las propias bacterias de la piel del individuo que penetran cuando hay algún tipo de lesión en la piel, y por eso hablaba de las picaduras de insectos, de jejenes, de malle, porque al usted rascarse produce grietas en la piel, y a través de esas grietas de la piel las bacterias penetran y producen esos cuadros inflamatorios que ustedes han visto que los pacientes presentan. Llamar la atención también de que hay algunas situaciones predisponentes que la gente no se da cuenta. Me explico. ¿Cuántas personas ustedes conocen que durante el día los pies se le hinchan? Se pasan el día sentado en una oficina en esta posición. Eso dificulta que la sangre retorne desde las piernas hacia el corazón. Las piernas se hinchan y eso hace que la piel se separe, generando resequedad, generando picor, generando sensación de pesadez. Las bacterias van a penetrar por esa piel que está dañada y se produce la erisipela. Pero voy a mencionar dos situaciones predisponentes más que se pasan por alto. La primera, los hongos en las uñas. Las personas que tienen hongo en las uñas de los pies muchas veces facilitan que las bacterias entren a través de esa disrupción, de esa ruptura, y produzcan erisipela. Pero peor aún, aquellas personas que tienen hongos entre los dedos de los pies por tener los pies demasiado húmedos y metidos siempre dentro de los zapatos, y entonces van a presentar también erisipela. Así que no olvidemos de que si usted tiene erisipela, vaya donde el médico para que lo trate, pero más importante aún, que encuentren la causa para que usted deje de sufrir de este proceso. Además de eso, Héctor, antes de ir a la pausa, voy a dejar ya en el aire lo siguiente, y es que la erisipela también pueden ser causada por varices. Y de eso quisiera yo que tú nos hablaras en el próximo segmento, y vamos a poner también imágenes de todas estas situaciones y condiciones. No se vayan, regresamos después de la pausa con el doctor Héctor Balcácer Esteves, internista e infectólogo, para seguir hablando de estas infecciones, las cuales algunas son prevenibles por vacuna y otras no. No se vayan, el arte de curar regresa con más, con mucho más. Gracias, muchas gracias por esperarnos ahí pacientemente después de la pausa comercial. Y por favor, si usted ahora que va a comenzar a ver el arte de curar, no se preocupe, sígalo viendo, que luego en unos días estará en YouTube en el arte de curar. Así que puede decirle a las otras personas de la familia que quieran integrarse a ver el programa, que dentro de poquito tiempo pues lo tendremos. Héctor Armando, te dejamos lo de la situación de que a veces se confunde la situación de que la erisipela se puede dar por las varices. No, la realidad es que no. La erisipela es un proceso completamente infeccioso, la varices es un problema circulatorio en el cual las estructuras venosas pierden la capacidad de regresar la sangre de las extremidades inferiores hacia el corazón. Lo que pasa es que cuando hay varices, cuando hay problemas circulatorios, la piel se degrada, se debilita, y eso permite que las bacterias penetren, que era lo que estábamos mencionando con anterioridad. Lo que pasa es que cuando ya hay varices visibles muy grandes, eso habla de que el problema vascular es muy superior. Lo que sí quiero decir de la erisipela es que como la mayoría de las personas van al médico para que le pongan tratamiento para la erisipela, y no se enfocan en buscar por qué la persona está presentando la erisipela, mucha gente dice, los médicos no saben tratar la erisipela y no la curan. Y se ha generado una campañita de los médicos no curan erisipela. Eso no es cierto. El problema es, repito,
que la mayoría de las personas con erisipela nada más van al médico cuando tienen el proceso y no se llevan del tratamiento de prevención. Tratamiento de prevención que dijimos anteriormente debe ser tratar los hongos en los pies, tanto en las uñas como entre los espacios interdigitales, lo que la gente le llama mazamorra. Número 2, si usted tiene un problema vascular, a usted hay que tratar ese problema vascular. Si su médico le dijo que usted tiene que ponerse media porque usted tiene problema de retorno venoso, usted tiene que ponerse la media, porque de lo contrario las piernas van a seguir inflamadas, van a seguir llenas de líquido y eso va a favorecer que aparezca la erisipela. Si usted es una persona que tiene una cirugía, se dio un golpe en una pierna, tiene una fractura, tiene 10 clavos, 5 tornillos y 80 alambres, y usted hace infección a repetición, usted hay que investigarlo para ver si usted no tiene una infección en el hueso, no en la piel, lo que se conoce como una osteomielitis. Mi sugerencia es que vaya donde un especialista que tenga experiencia tratando este tipo de temas, porque usted recibir tratamiento ya lo ha hecho varias veces y no ha resuelto el problema. Vaya al médico, busque un especialista que se encuentre la causa y después que se encuentre la causa, se trata la causa, dejemos de estar tomando antibióticos a lo loco o de estarse inyectando. Hay pacientes que tienen 2 y 3 años poniéndose inyecciones. Hay gente que se han puesto sapos, se han sobado un sapo en una pierna y después lo enganchan de que atrás de una puerta. Y dicen que cuando el sapo se seca, se quita la erisipela. Señores, ¿no es más fácil que ustedes vayan al médico? ¿No es más fácil que en lugar de usted ponerse una ensalada de ajo, vinagre, no es más fácil que usted vaya al médico? Trate de hacer lo lógico y es basarse en la ciencia, no en esa medicina tradicional que a la fecha no ha demostrado ser útil. Así que, por favor, busquemos asistencia médica. Pero más que no así, eso, porque yo no le llamaría medicina tradicional, yo lo llamaría a veces que la gente está más dentro del folclore, esos mitos que han hecho que muchísima gente pierdan inclusive miembros, porque llega un momento que la amputación es la única solución. O sea que buscar ayuda a tiempo es prevenir y no tener que lamentar. Héctor Armando, en un diario de circulación nacional, ayer leímos que 3 personas en un lugar del país pues han tenido unos episodios donde un niño de 15 años lamentablemente murió y no vi que en esa fuente no se mencionaba que ningún organismo hubiera certificado que habían muerto de leptospirosis, pero sin embargo suponían que era de esta condición que habían muerto, aunque no había ninguna intervención oficial ni médica para certificarlo. Yo quiero que tú nos hables de la leptospira para que nos informe sobre el particular y oriente a esos familiares, a esas personas y cuál es la situación real. No, mira, madre, lo primero que hay que decir es que la leptospirosis es una enfermedad muy del trópico. Es una enfermedad muy de climas cálidos porque estamos hablando de una bacteria que habita principalmente en la orina de cualquier mamífero. Hay que decir que en este caso en particular, a pesar de que los ratones han sido los animales tradicionalmente vinculados porque es una bacteria que penetra el cuerpo del ratón, se aloja en los riñones y cada vez que el ratón orina, además de botar la orina, bota también las bacterias. Y esto hace que esas bacterias se puedan quedar en el agua, pero también en el lodo. En ese piso que está lleno de agua pueden durar en ocasiones hasta una semana cuando existen condiciones de calor propicias. Y justamente los niños jugando en ese lodo, bañándose en la lluvia, metiendo los pies en un charco, podría la bacteria penetrar a través de la piel y producir esta enfermedad que en algunos casos puede tener manifestaciones severas donde se compromete el hígado, se comprometen los riñones y los pacientes pueden presentar hasta hemorragias a nivel de los pulmones o del cerebro y las personas morir. El problema es que si no se hace el diagnóstico rápido, oportuno, temprano y se brinda tratamiento, sobre todo de soporte, estas personas pueden morir. Siempre, todos los años en República Dominicana se diagnostican o se reportan casos probables o demostrados de leptospira y llama la atención de que tienden a ocurrir
en un espacio cercano porque, repito, son animales que están contaminados por esa área y que hay que tratar de hacer las intervenciones pertinentes para reducir la probabilidad de que aparezcan una mayor cantidad de casos. En caso de que haya sido una leptospira, debería hacerse un reporte oficial para que se hagan las intervenciones. Nos solidarizamos como quiera con los familiares porque la pérdida, independientemente de que haya sido leptospira o no, siempre lleva de paso un dolor importante. Y en este caso, el niño específicamente que murió fue afectado de los riñones y del hígado. Y del hígado, específicamente los órganos que tú dices que son los más afectados. Y en este tipo, el pronóstico, Héctor, de letalidad, ¿cuál es? Todo va a depender, porque repito, hay un porcentaje importante, 7 de cada 10 personas que le va a dar leptospira, hasta 9 de cada 10, que van a presentar formas leves y le va a pasar como una gripecita. Sin embargo, 3 de cada 10 o 1 de cada 10 puede presentar una forma grave, que se conoce como el síndrome de Wayne. En el próximo segmento, porque en este se nos terminó, Héctor Armando, ya vamos a hablar entonces del pie diabético y del BPH, porque quería que nos compartiera dentro de todo este mare magnum de infecciones y noticias que a veces no son nada agradables, una noticia que me dijiste sobre un estudio que se había hecho de los niños y niñas y adolescentes que se habían vacunado contra el VPH y ya habían una serie de resultados. No se vayan, regresamos con el arte de curar y el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves después de la pausa. Ya aquí de vuelta con nuestro invitado de lujo del día de hoy, como dice producción, aquí con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico, internista, infectólogo, mi Lolito Mando, el hombre que hace de mí lo que le da la gana, el único. Bueno, hay 3 más. Héctor Armando, vamos a comenzar inmediatamente. En vez de yo hacerte las preguntas, vamos a permitir que sea el público que te interrogue sobre el asunto del pie diabético, que es algo que está preocupando mucho por las veces que se está presentando en muchos pacientes. Vamos a pedirle al máster que comience inmediatamente con las preguntas sobre pie diabético. Buenas, ¿cómo puede una persona diabética cuidar sus pies en casa para prevenir complicaciones? Mire, madre, la prevención siempre va a ser la medicina primero más barata y más efectiva. Los pacientes diabéticos lamentablemente tienden a presentar situaciones que los ponen en riesgo, que inician con el no control correcto de la glicemia. Muchas personas entienden que la diabetes es una enfermedad que se limita a tener alta el azúcar. Y el problema es que cuando esa azúcar está elevada en sangre, imaginemos que esa misma azúcar también se eleva en los tejidos. Y ese azúcar se degrada a otros productos que son tóxicos para el cuerpo, que incluyen alcoholes. Y esos alcoholes dañan la circulación, dañan los nervios y hacen que los pacientes diabéticos tengan lo que se conoce como neuropatía, que es que no sienten de manera correcta en las piernas, sienten pinchazos y tienen problemas con la sensibilidad. Y un pacientito diabético se puede poner un zapato que le quede muy apretado, tener hasta una piedrecita o tener algún tipo de cuerpo extraño dentro del zapato o hacerse una llaguita y no darse cuenta, porque los nervios que se encargan de percibir el dolor y de decirle algo no está bien, justamente comienzan a fallar. Pero número 2, los vasos sanguíneos, que son los encargados de llevar los nutrientes y lo que se requiere para que esa llaguita pequeñita se cure, deja de funcionar también. Entonces ahora tenemos un paciente que tiene problemas de que está haciendo una llaga y no se está dando cuenta.
que ahora tiene una llaga y se está haciendo más grande porque el organismo no tiene cómo llevar las defensas y los nutrientes para curarla. Y cuando se viene a dar cuenta, una heridita que comenzó pequeñita, ahora es una herida grande que no cierra por más cuidado o trato que se le dé. Por tal razón, si ustedes me preguntan qué es lo prioritario en un paciente diabético para evitar infecciones a ese nivel, que la persona controle su diabetes mediante un seguimiento médico y recibiendo una educación que le permita evitar tener lesiones a nivel de sus pies, ya que, repito, es una condición extremadamente frecuente. Vamos a seguir dando la participación del público, que son los más importantes en este arte de curar. La siguiente pregunta, por favor, sobre pie diabético. Muy buenas. Me gustaría saber qué papel juega la enfermedad arterial en la aparición de pie diabético. Ok, pudiéramos colocarla de nuevo más, No sé que de yo. verdad que... Sí, pero Muy pudiéramos, por buenas. favor. Me gustaría saber qué papel juega la enfermedad arterial en la aparición de pie diabético. Ok, justamente esa persona está cuestionando sobre el problema circulatorio. Hijo, hija de una persona diabética o paciente diabético que está viendo el programa. Si usted ha comenzado a apreciar que sus piernas han comenzado a perder el tamaño que tenían anteriormente, y usted ve, como le llamamos aquí, que la pantorrilla, la batata, comienza a hacerse muy pequeñita, que los vellos que usted tenía en la pierna han comenzado a desaparecer, que la piel se está agrietando y que el sudor que usted producía, ahora la piel se mantiene seca y usted vive rascándose el día completo, posiblemente nos encontramos frente a datos incipientes de problemas circulatorios. Y cuando vemos que comienza a aparecer esa atrofia muscular, además de la edad, hay que colocar el sospechoso adicional del problema de circulación. Por eso, el paciente diabético siempre se ha dicho, es una persona que necesita un equipo multidisciplinario que va más allá de usted tomarse su pastilla para el azúcar. Usted necesita tener un seguimiento para evitar complicaciones, así que no lo olvidemos. Héctor Armando, antes de que termine el programa, que nos quedan 3 minutos, por favor, no podemos dejar de hablar del VPH. O sea, y la vacuna contra el virus del papiloma humano. Quiero que nos des buenas noticias, por favor, dentro de toda esta situación que nos hace a veces pensar en decir Jumanji. Ok, miren, dos cositas rápidas sobre el virus del papiloma. Número uno, en República Dominicana ya los varones se pueden vacunar contra el virus del papiloma humano, el ministerio lo aprobó. Y a partir de los 9 años de edad también los varones van a recibir la vacuna contra el virus del papiloma humano completamente gratuita en los centros de vacunación de enfermedades inmunoprevenibles, lo que se conocía anteriormente como el PAI, Programa Ampliado de Inmunizaciones. Los varones también hay que vacunarlos, papá y mamá. Si tienen más de 9 años, póngale la vacuna. Así usted evita cáncer de pene, de ano, de boca y de garganta. Y número 2, es una vacuna que tiene más de 20 años, lo que quiere dejar dicho que ya en países donde todos los niños y niñas se vacunan, como son algunos lugares del continente australiano, ya los casos de cáncer de cuello cervicuterino en las damas está cayendo a niveles casi imperceptibles si se habla de que en unos próximos años va a desaparecer por completo el cáncer de cuello de útero, de cáncer de la matriz en estos países. Así que por tal razón, a vacunar a sus niños y a sus niñas contra el virus del papiloma. O sea que ya hay estudios que demuestran seguridad y eficacia. Repito, millones de niños vacunados, sin infertilidad, sin problemas y sobre todo sin cáncer. sin cáncer y sobre todo que yo creo que es las únicas enfermedades que tienen tipo de cáncer que pudieran ser a la fecha No, prevenibles. hay otras, por ejemplo, como la hepatitis B. La hepatitis B se asocia a cáncer de hígado, pero eso lo hablamos después. Lo madre, hablamos porque después, ya el eso máster es no tiene aquí que ya otro tenemos tema. que despedirnos. Ya sí, se nos acabó el tiempo, Héctor Armando. Este programa es una promesa que ya tenemos, que de vez en cuando lo vamos a hacer, y les vamos a pedir a ustedes que entren a nuestras redes y nos manden cuáles son las preguntas que quieren que le hagamos
al infectólogo, a nuestro infectólogo. Gracias por habernos acompañado y no se olviden, El Arte de Curar está todos los días de 4 a 5 de la tarde en Radio Televisión Dominicana, Canal 4, nuestra televisión pública, el canal nacional. Y no se vayan, porque después de nosotros vienen nuestros soberanos, los Topi Talks.